Hola, este es el podcast de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. Mi nombre es Bruno, soy farmacéutico y hoy te voy a hablar sobre conceptos básicos sobre el VIH y el SIDA. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. En esta mesa vamos a trabajar el tema de resistencia a antimicrobianos en unidades de cuidados críticos. Nos van a acompañar 3 disertantes. En primera instancia los voy a presentar y luego les dejo a cargo la presentación de su material. La doctora María Laura Jiménez Grima es médica de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en infectología. Realizó la residencia en infectología en el Hospital Señor del Milagro de Salta, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en control y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud y en calidad de atención de los servicios de la salud en la Universidad Católica Argentina. Actualmente trabaja en el Hospital Señor del Milagro, en el sector de infectología, y se desempeña como coordinadora del Comité de Control y Prevención de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud del mismo hospital. La doctora Mónica Lares, que nos va a acompañar desde el espacio virtual, es médica infectóloga jerarquizada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es jefe de sala del Servicio de Infectología del Hospital General San Martín de La Plata. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Infectología de la Ciudad de La Plata y miembro del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y Marisol García Zarubio es farmacéutica egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña en cargos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. Actualmente es farmacéutica clínica del Hospital General San Martín de La Plata en el área de cuidados críticos y es integrante del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Las dejo a ustedes. Hola, hola, ahí está. Buenas tardes a todos. Me saco el barbijo ya que estoy lejos de las chicas. Bueno, la mesa redonda que nos toca a nosotros es la resistencia a los antimicrobianos en las unidades críticas. Voy a hacer especial... Ay, vamos a poner... No. Ahí estamos. Puedo ser para acá. Ahí está. Vamos a ver. Yo voy a hablar específicamente de las enterobacterias multiresistentes asociadas en pacientes a COVID-19 en una unidad de cuidados críticos del hospital donde me desempeño como infectóloga. El hospital a donde pertenezco es un hospital de enfermedades puramente infecciosas, especialmente pacientes inmunodeprimidos HIV, tuberculosis y también pacientes oncohematológicos, reumatológicos con terapia biológica. Es un hospital bastante chico, un total de 150 camas, y la unidad de cuidados críticos, donde generalmente estoy trabajando con el tema de control de infecciones más las interconsultas infectológicas, sufrió una reorganización durante la etapa de COVID, de pasar de una terapia intensiva de 6 camas, pasó a una terapia de 16 camas, donde cual recepcionábamos todos los pacientes COVID críticos. En el 2019 surge el Comité de Control de Infecciones, la coordinación a mi cargo, con 12 enfermeras en control de infecciones y una secretaria que se encargaba de relevar todos los datos. Todo nuestro trabajo depende en especial del Programa Nacional Vida y del programa del Ministerio de la Provincia. En el programa Vida, acá se los presento, capaz que lo conocen, pero encargamos todos los datos. Todo lo que es pacientes, factores de riesgo, y cuando digo factores de riesgo no me hago exclusivamente a sus enfermedades de base, sino a lo que el paciente está expuesto, es decir, recibe mecánica respiratoria, catéteres centrales, vías periféricas, catéteres urinarios, a eso me refiero con factores de riesgo, y cargamos también los episodios de infección. Mi hospital no tiene patologías quirúrgicas, por lo tanto es muy, digamos, como que sería monovalente.
Dentro de ese programa cargamos también todo lo que es higiene de mano, prevención de contacto, higiene del entorno del paciente, que eso también es muy importante, y todo lo que está relacionado a los catéteres centrales, catéteres urinarios y neumonía asociada a respirador. También dentro de ese programa podemos obtener distintos tipos de tasas. Yo más adelante voy a mostrarle un poco de lo que se presentó en nuestro hospital. Y también tenemos un programa provincial dependiente del ministerio de nuestra provincia, que es muy parecido al VIDA, en donde tratamos de cruzar los datos. Acá les quiero mostrar la tendencia de que fue nuestro hospital con respecto a las infecciones, sería intrahospitalarias o infecciones asociadas al cuidado de la salud, como se llama hoy en día, que desde enero, todo lo que fue enero, febrero y marzo, la verdad que hubo un descenso, pero esto fue incrementándose a medida que transcurrieron los meses, con un aumento sostenido hasta lo que es agosto y septiembre. Hoy, lo que es octubre, hay un descenso importante de los casos de pacientes con COVID, por lo tanto, no subieron mucho las tasas de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué problemas tuvimos que afrontar nosotros todos estos meses en los pacientes COVID y que estaban en nuestra terapia intensiva? Tenían una prolongación de su estadía hospitalaria. El promedio de internación que en pacientes no COVID era de menos de 8 días, en pacientes con COVID se extendía a más de 12 días. Otro problema fue que fue una exposición excesiva a estos factores de riesgo que nombré anteriormente. La antibiótico terapia empírica y de amplio espectro fue colocada en todos los pacientes que ingresaban a la terapia de ingreso, que eso fue una de las formas de tratar de controlar los antibióticos. Sabemos que en la etapa principal de COVID no es necesario indicar la antibiótico terapia, ya que toda la patología está asociada a la infección viral y también por la cascada de la inflamación del paciente. Superada esa etapa, que más o menos son entre 7 a 10 días, estaría indicado el tratamiento antibiótico y no de ingreso como se venía haciendo. Otro problema que tuvimos fue las derivaciones de otras instituciones. El hospital nuestro, al ser puramente de infecciones, era derivado de otras instituciones públicas y privadas, y hay una alta tasa donde en esas clínicas no había un control de infecciones y no se sabía qué germen prevalecía en esas instituciones. Otro problema fue que los pacientes que tenían estas patologías graves no estaban vacunados o solamente presentaban la primera dosis. Las comorbilidades, dentro de ellas, las más importantes fue la obesidad, en segundo lugar, la diabetes tipo 2. Dentro de los pacientes inmunodeprimidos que atendemos en nuestro hospital, la primera causa fue en los pacientes oncorreumatológicos sometidos a terapia biológica, no así en los pacientes HIV. Otro problema que hubo, y ya interviniendo nosotros como control de infecciones, que hubo una falta de cumplimiento de la higiene de manos, o sea, respetar los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud. No se higienizaban al ingresar a ver los pacientes, solo lo hacían cuando se retiraban de la habitación. Otro problema fue la falta de cumplimiento de las medidas de aislamiento, no había un buen uso de los elementos de protección personal, o por ahí con el mismo EPP que tenían, asistían a todos los pacientes COVID sin respetar el aislamiento de que presentaba además una bacteria resistente. Y lo último, es la falta de cumplimiento de paquetes de medidas, ¿sí? No se respetaba, al estar el paciente en pronación, no se respetaba los 45 grados de lo que se pide en un paciente ventilado, no se hacía la higiene bucal adecuada, no hubo los paños de clorexidina para hacer la higiene diaria. Entonces, todas esas falencias fueron sumando para que estas bacterias multiresistentes fueran creciendo. La necesidad de conocer la epidemiología local es cuando ya intervenimos nosotros y empezamos a hacer los hisopados de portación y ver qué gérmenes son los que prevalecían en la terapia de nuestra institución. Este es un panel general de las infecciones intrahospitalarias. En primer lugar, eran las infecciones de la vía respiratoria asociada a respirador, en un alto porcentaje, casi al 88%. Le sigue en segundo lugar las infecciones de la vía urinaria y por último las infecciones primarias de la sangre. Dentro de lo que tenemos los microorganismos que se observaron en las neumonías asociadas a respirador, en primer lugar, Klebsiella pneumoniae. La característica de esta Klebsiella era bastante resistente a muchos antimicrobianos, más adelante voy a mostrar a cuáles. En segundo lugar, Pseudomonas aeruginosa, en tercer lugar, Acinetobacter. Con respecto
a las infecciones de la vía urinaria asociada a catéter urinario, en primer lugar prevalecía, como lo vimos en la vía respiratoria, Klebsiella pneumoniae con la producción de carbapenemasa. Segundo lugar, Pseudomonas aeruginosa y tercer lugar, Enterococcus faecium. Con respecto al Enterococcus faecium, era banco resistente, lo detectamos en varias portaciones de control, pero no tenían impacto clínico en los pacientes. Y por último, en las infecciones primarias de la sangre, es decir, en las bacteriemias, en primer lugar también seguía siendo Klebsiella KPC, en segundo lugar Staphylo aureus coagulasa negativo y por último Pseudomonas aeruginosa. El aumento de la Staphylo aureus coagulasa negativo se empezó a ver que los pacientes COVID, por su larga estadía, tenían que recibir también hemodiálisis. Entonces empezamos a notar que hubo un aumento de las bacteriemias asociadas a catéter. Con respecto a los mecanismos de resistencia, bueno, en primer lugar está el enterococo banco resistente, en segundo lugar el Staphylo aureus meticilino resistente y en el caso nuestro también el Staphylo coagulasa negativo meticilino resistente. En tercer lugar, Klebsiella pneumoniae KPC, productora de carbapenemasa y en muy poco porcentaje las BLE. El porcentaje de condición al egreso del paciente que tenían estas infecciones extrahospitalarias tiene una tasa de mortalidad muy elevada, una tasa del 88,24%, solamente con tratamiento hubo un 7% y curados, es decir, trasladados a otra sala, un 3%. La verdad que es alarmante la tasa de mortalidad en estos pacientes. Con respecto a microorganismos multiresistentes, solamente como conceptos generales, tenemos que ver que hay un aumento creciente, excesivo de lo que son estos microorganismos multiresistentes, PAN o PAN resistentes. Como forma sintética de repasar qué era cada uno, los multiresistentes son aquellos microorganismos resistentes al menos un antibiótico de algunas de las 3 clases que conocemos. El extremadamente resistente cuando es resistente al menos uno de todas las clases de los antibióticos y los pan resistentes cuando es resistente a todos los grupos que tenemos. Hoy en día la industria farmacéutica está creando estos diferentes antimicrobianos, pero ya no es como lo decíamos anteriormente o en otra época, que eran de amplio espectro. Ahora se están haciendo dirigidos hacia un determinado microorganismo y a su mecanismo de resistencia. Todo esto está dado a nivel mundial, no es que se habla solamente en una provincia en particular, sino a los bajos recursos económicos, a la falta de herramientas o de profesionales dedicados a la atención o al recurso o abastecer a estos nuevos recursos. Bueno, la clasificación de Ambler, que esto como para repasar, ya viene de hace muchos años, no es que tampoco es de ahora, sino que ahora está tomando mucha relevancia. Tenemos la clasificación de Ambler desde el año 1980, donde tenemos el tipo A, tipo C, tipo D. De acuerdo a eso tenemos la discriminación. La clase A para las penicinilasa, la B para las metalo-beta-lactamasa, la clase C para las cromosómicas tipo ANC y las clases D para las plasmídicas tipo OXA, la OXA 48, que es la más frecuente. Otra clasificación más actualizada es la de Medeiros del año 1995, en donde los dividió también en 4 grupos. El grupo 1, donde están las cefalosporinasas, el grupo, pero que son no inhibibles por los ácidos clavulánicos. El grupo 2, penicilinasas, cefalosporinasas, carbapenemasas, pero no son inhibidas por el clavulánico ni surfactant ni tazobactam. El tercer grupo son las metalo-beta-lactamasas y el cuarto grupo nos quedan las penicilinasas que no son inhibidas por el ácido clavulánico. Con respecto, entonces, nosotros, vuelvo a repetir, el tema que tiene prioridad hoy en día son las carbapenemasas plasmídicas, que están divididas para en forma práctica o sintética y poder ubicarlas. Tenemos la clase A, que son las típicas KPC o serim, la clase B, que son las metaloenzimas, y la clase D, que es la OXA, en Acinetobacter es muy frecuente, y la que se detectó con mayor frecuencia es la OXA 48. Bueno, los aspectos que nosotros vimos que tenemos muy fuertemente asociado a esta Klebsiella productora de carbapenemasa es que nosotros teníamos un conocimiento muy limitado o decir nulo de la epidemiología de nuestra institución. A partir de eso empezamos a hacer una vigilancia activa. La vigilancia activa que consistía en hacer hisopados de portación, es decir, nasal y anal, al ingreso de la terapia intensiva, sobre todo los pacientes derivados de otra institución, y también dentro de las diferentes salas en nuestro hospital.
Otro aspecto importante es las características propias de este microorganismo. No sabemos cuál es la SIN adecuada. Por ahí se sabe que la mayoría son mayores a 4 miligramos mililitros para la resistencia con respecto a colistin. Tienen una alta mortalidad, desarrollan múltiples mecanismos de resistencias y están asociados también a factores clonales que son los que permiten la transmisión o los brotes intrahospitalarios. Con respecto a otro aspecto importante es que hay dificultades en el tratamiento, no sabemos cuál es la dosis adecuada, con qué intervalo hay que hacerlo, con qué combinaciones son las más eficaces. Utilizamos generalmente antibióticos de segunda línea. Hay demoras en el inicio del tratamiento, no sabemos la biodisponibilidad con la biodistribución y si está indicado el uso de la infusión continua o no. Los factores de riesgo es que estas bacterias no es que se van a producir en cualquier paciente que ingresen a la institución, sino están asociados a distintos factores de riesgo. En este caso sí me refiero a las comorbilidades, como ser pacientes mayores de 70 años, diabetes mellitus, que tengan un índice de Charlson mayor a 3, que tengan... no llego a leer acá, perdón. Me doy vuelta, perdón, disculpen que me doy vuelta un ratito. Sí, el ingreso a una institución, a una hospitalización, o que esté transferido o derivado hacia otra institución de cuidados paliativos o cuidados crónicos, esté expuesto a estas vías urinarias o catéteres y que esté expuesto previamente a diferentes tipos de antibióticos. Con respecto a las estrategias que tomamos en nuestro hospital, dentro de lo que yo era como el comité, era la vigilancia activa, vuelvo a repetir, se hizo hisopado de portación, tanto el ingreso, y se hicieron los semanales, portaciones semanales. Todos los miércoles a todos los pacientes que estaban más de 48 horas internados, se les hacía el hisopado de portación. Una vez que teníamos ese hisopado, pues eso nos permitía hacer cohortes de pacientes, es decir, aislar un grupo de pacientes en determinadas salas, cohortes de elementos médicos, o sea, respetar tensiómetro, estetoscopio para uso para cada paciente, que es algo ilógico lo que estoy diciendo, pero en nuestro hospital por ahí no se respetaba una norma tan importante. Y también se hacía cohorte de personal de salud. Un terapista que atendía a todos los pacientes con esta Klebsiella KPC se encargaba de atender solo los colonizados o infectados, pero no atendía a aquellos que no estaban infectados. Se capacitó al personal en base a las precauciones de contacto, a las precauciones de aislamiento, en lo que tenemos que respetar, cuándo usar EPP, la higiene de mano, ¿sí? También había que capacitar sobre la limpieza del entorno del paciente. Muchos del sector de limpieza se olvidaba de limpiar todo lo que es la mesa, el pie de suero, los paneles de cada paciente, entonces eso es un reservorio importante para esta bacteria. Se implementaron los paquetes de medida, o sea, hubo mayor control, para la prevención de la neumonía asociada a respirador, de las infecciones urinarias asociadas a catéter urinario y de las infecciones primarias de la sangre asociada a catéter central. Se evitó el uso de los triple guantes. Con el tema de la pandemia, con una falsa seguridad, la mayoría utilizaba triple guantes y se higienizaba por encima de los guantes. Eso está totalmente desterrado. No hay ningún estudio que avale esa indicación. Se implementaron los baños de clorhexidina para los pacientes, había una deficiencia en el lavado de los pacientes, lo higienizaban pero lo secaban con sábanas, que la verdad que no hubo una adecuada medida en ese lado. Se higienizó la boca en los pacientes en los diferentes turnos, era muy importante respetar como mínimo 3 turnos, el enjuague bucal con clorhexidina, y las aspiraciones del lago subglótico antes de pasar de un decúbito a otro. Eso no se estaba respetando y también eso incrementa las neumonías asociadas a respirador. Y por supuesto optimizar el uso de antibióticos. Con todo esto nosotros se implementaron las checklists, que son las listas de verificación. Las muestro para ver cómo nuestras enfermeras de control de infecciones se encargan de tildar y de ir controlando a diario si se están respetando los diferentes pasos para colocar una vía, para mantener una vía o para retirarla. También se hace apropiabilidad en el hospital a través del PROANET. Me voy a dar vuelta también porque no llego a ver. Acá vemos, por ejemplo, es del mes de julio. Nosotros desde julio empezamos a hacer apropiabilidad. Y tenemos un 100% de ocupación de medicamentos comparando con la tasa de lo que es el país. En nuestra institución era de un 100%, porque todos los pacientes que ingresaban recibían antibiótico terapia, y comparando con país, que era de un 50%.
Esto fue en el mes, no llego a ver, traigo los lentes, no llego a ver acá, pero bueno, siempre fue la tasa de ocupación elevadísima de un 100%. Incluso ahora, que es el último resumen que sale ahí, donde solamente de las 16 camas tenemos 4 pacientes internados que son no COVID, pero los 4 están con antibióticos. Así que es muy difícil el tema de negociar con los antibióticos, de reducirlos, de indicarlo cuando debe ser. A pesar de toda la demostración que hicimos, sigue costando con los médicos terapistas la interconsulta, el ver cuándo es indicado el antibiótico, si la colonización se trata o no. Entonces, seguimos trabajando en eso. Con respecto al tratamiento, en forma práctica y para que quede, no nos olvidemos, estas metalo-beta-lactamasas o Klebsiella productora de carbapenemasa son resistentes a todos los beta-lactámicos, a las carbapenems, una resistencia intermedia a lo que son los aminoglucósidos y resistente a ciprofloxacina. Sensible hasta el momento, habíamos dicho, a tigeciclina y colistina. Ahora lo que está pasando es que viene resistente a colistina. Nosotros para el tratamiento, si bien estas son las guías, que no voy a aburrir, sino presentárselas y decirles cuál es el parámetro nuestro, es ver la SIM para el meropenem, de acuerdo a si es menor a 8, si es mayor a 8 o si tiene resistencia a colistin. Eso nos sirve a nosotros para ver qué antibiótico deberíamos usar. El esquema usado, lo que más era en un principio, era colistin, con dosis de carga, por supuesto, tigeciclina, gentamicina, amicacina, y ahora estamos tratando de ver fosfomicina si podemos usar en la institución. Y el meropenem siempre a infusión continua y elevada dosis, el doble. En nuestro hospital, este es un ejemplo de los cultivos que tenemos y vemos que es una Klebsiella productora de carbapenemasa, que es resistente a todos los antibióticos, con una sensibilidad solamente a aminociclina, a fosfomicina, y es resistente, a colistin con una SIN mayor a 4 y resistente a ceftazidima bivactan, un antibiótico que estaría indicado, pero nosotros por cuestiones todavía administrativas no lo hemos podido usar en nuestra institución y ya nos sale resistente. Este es uno de los problemas a seguir. Este es otro ejemplo de otro cultivo donde también tenemos la resistencia a colistin y la resistencia a ceftazidima bivactan. Bueno, no hay que olvidarse de que se están creando nuevos medicamentos para esto, pero vuelvo a repetir que no es antibióticos de amplio espectro, sino dirigido hacia un determinado microorganismo con cierta resistencia. Por ejemplo, el cifedericol es solamente usado para bacilos gram negativos, solamente productores de carbapenemasa. Otro ejemplo lo es, por ejemplo, las Klebsiella pneumoniae metalo-beta-lactamasas. Esas son resistentes naturales a la ceftazidima bivactam, por lo tanto hay que hacer la asociación de este antibiótico más astrionan, o sea, medicamentos que ya estaban en desuso. Otra preocupación es que de los nuevos medicamentos, por ejemplo, ya están siendo naturalmente resistentes a las nuevas drogas sin ser utilizadas. Bueno, creo que esto es lo último. Les presento el Comité de Control de Infecciones junto con mis enfermeras, así que, bueno, muchas gracias. Gracias, María Laura. Vamos a compartir la presentación de la doctora Mónica Lares, que nos está acompañando desde la ciudad de La Plata. Adelante, Mónica. Bueno, hola a todos. A ver si me escuchan bien. Ya voy a compartir mi pantalla. Bien. Perfecto. Quería agradecer al comité organizador por la invitación. Es un gusto. Hay muchos conceptos que se van a repetir seguramente con la clase, con la charla de Laura. Muchas gracias, Vivi, a vos en particular, porque hace muchos años que trabajamos en el hospital, y a Marisol porque es mi compañera diaria en la terapia intensiva. Así que bueno, yo les voy a hablar de microorganismos multiresistentes en pacientes críticos con infección por SARS-CoV-2 y básicamente me voy a dedicar a explicarles nuestra experiencia en el hospital, tomando los picos del año 2020 comparados con los picos del año 2021, lo que fue nuestra rescate microbiológico, la resistencia antimicrobiana y el uso de antibióticos. Solamente para hacer una breve introducción, nosotros ya sabemos que COVID-19
se inició como una enfermedad respiratoria, un síndrome agudo en el año 2019 en la provincia de Wuhan, en China, y rápidamente se extendió, inesperadamente para todos, a todos los continentes, incluida la Antártida, y fue declarada como pandemia en marzo del año 2020. Trajo aparejados muchísimos inconvenientes en la humanidad en general, pero a nosotros el problema de salud que nos ha dejado fue el aumento de la resistencia antimicrobiana. Para ver la magnitud de lo ocurrido, al día de ayer, la actualización que tenemos son 245 millones de personas infectadas a nivel mundial, con casi 5 millones de muertos, y en Argentina tuvo el mismo impacto, obviamente a menor escala, pero tenemos 5 millones de casos confirmados y 115.000 muertes. Realmente esto ha puesto al mundo, ahí está, esta pandemia ha puesto al mundo de cabezas, sin duda, cambiando todos los hábitos de la humanidad, y dentro de los cambios abarcó también a todo el sistema de salud. El sistema de salud tuvo que prepararse con otras prioridades, y los programas que nosotros tenemos en el hospital, tanto de control de infecciones como el programa de uso adecuado de antimicrobianos, se vieron también afectados, y afectados seriamente. Esto trajo aparejado un aumento de la resistencia bacteriana que nos causó muchísimos inconvenientes. Bueno, la resistencia antimicrobiana ya es un hecho que desde el año 2013 el CDC lanzó el primer alerta, y desde ahí la Organización Mundial de la Salud comenzó a tomarlo y ponerlo en agenda como un problema de salud mundial, de salud global, y le había dado prioridad para el año 2020, donde nos sorprendió la pandemia, y obviamente que esto quedó todo en pausa. Con respecto a las infecciones, las muertes causadas por infecciones por multiresistente, actualmente las muertes son de 700.000 aproximadamente por año, y de estas 700.000 muertes por año se calculaba que en el año 2050 las infecciones intrahospitalarias por microorganismos resistentes iban a llegar aproximadamente a 10 millones, 3 millones de estas iban a ser por patógenos de alta prioridad, los que llamaron alta prioridad, clasificados de esta forma por la Organización Mundial de la Salud, y que son preferentemente las enterobacterias productoras de carbapenemasa y los bacilos gram negativos no fermentadores, tanto Cinetobacter como Pseudomonas, resistentes a carbapenemes, pero en realidad ahora tenemos otro problema, porque estas carbapenemasas ya han afectado a estos bacilos gram negativos no fermentadores también. Esta mortalidad iba a superar a la mortalidad por infecciones o enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades por accidentes de tránsito. Así que realmente ya era un problema absolutamente visible, que la pandemia adelantó, no sabemos en cuántos años, ni siquiera el impacto que esto va a tener en nuestra vida cotidiana en el corto plazo. Los antibióticos con respecto al COVID han sido utilizados, y esto lo dijo muy bien Laura, en el tratamiento inicial, en casi todas las terapias intensivas, digamos, y en casi todos los hospitales, porque los pacientes que ingresaban, ya sea un área clínica o un área de cuidados intensivos, con un diagnóstico reciente de neumonía por SARS-CoV-2, recibían inmediatamente antibióticos. Esto fue, creo yo, extrapolando datos inicialmente de lo que ocurrió en la pandemia de H1N1, pero en realidad los antibióticos estaban indicados con incierta efectividad, tratando de ver si se podía modificar algo de la morbimortalidad. No solamente que no se modificó esto, sino que cambió nuestro panorama de resistencia antimicrobiana, y en forma muy categórica. Si uno empieza a leer las revisiones, y en esto éramos unos adelantados, porque teníamos la ventaja de saber qué le había pasado a los europeos, y en realidad qué les estaba pasando a los americanos. Y ya teníamos revisiones y metaanálisis en el año 2020
que nos decían que las coinfecciones eran realmente bajas. Rondaban un 6, en el metaanálisis rondaban un 7%, el metaanálisis del NASBURI, que en realidad englobó a 3.000 pacientes casi, pero hay muchos metaanálisis. Yo puse solamente algunos artículos a modo de ejemplo para no tosigarlos con esto, pero en realidad ya sabíamos que las coinfecciones eran bajas. Entonces, no se justificaba en ese aspecto el uso de antimicrobianos al inicio de la enfermedad. Sin embargo, cuando uno ve otras revisiones, se da cuenta que casi el 100% de los pacientes habían recibido antibióticos de amplio espectro, como fluoroquinolonas y cefalosporinas, sobre todo ceftriaxona, que se daba en una dosis diaria, y que para nosotros es un antibiótico de uso absolutamente restringido en el hospital, ya que tenemos un programa de uso adecuado de antimicrobianos que está funcionando desde el año 2020, trabajando conjuntamente con el área de microbiología y el área de farmacia, y hacemos controles estrictos de ello. En realidad a nosotros nos alertan del uso de estos antibióticos los farmacéuticos, ya sea estando en terreno o estando a distancia. Pero si ustedes ven los trabajos que yo les traje en la diapositiva, ven que casi todos los pacientes recibieron antibióticos, recibieron corticoides y además recibieron algunos antivirales. Entonces el tema de las coinfecciones estaba claro que no habría que haberlas tenido tanto en cuenta. Sí, las infecciones secundarias, tanto bacterianas como fúngicas, después les voy a mostrar nuestra experiencia en el hospital, que fueron el causante del 50% de las muertes por neumonías por SARS-CoV-2. Y esto se debe a una conjunción de factores. Los pacientes que entraban en unidades de cuidados intensivos eran pacientes que tenían estadías prolongadas, y en mi hospital la estadía no fue de 12 días, sino fue de meses, que requirieron ARM con las complicaciones tanto locales mecánicas como infectológicos que esto conlleva, y una estadía hospitalaria prolongada, porque luego de su internación en el área de cuidados intensivos pasaban a una sala común. El tratamiento con corticoides y la suma de la respuesta inflamatoria, inmunoinflamatoria importante que producía el virus en sí, eran factores coadyuvantes para que estas infecciones secundarias se produjeran. Por lo tanto, y a modo de de resumir esta primera parte, la ventilación mecánica, la hospitalización prolongada y el uso de antibióticos fueron factores independientes de la sobreinfección bacteriana y fúngica en los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2. Cuando uno ve los reportes, en realidad se da cuenta que tiene que ver su propia experiencia, porque cada centro reporta microorganismos diferentes. Sí hay una línea que implica la Klebsiella pneumoniae como el productor, ya sea productora de beta-lactamasa de espectro extendido, como productoras de carbapenemasas, como el microorganismo más frecuente. Y luego los no fermentadores, pero algunos centros sí indican al Staphylococcus aureus meticilino resistente y hasta meticilino sensible como el microorganismo más representativo de sus infecciones. Cándida en general, glabrata resistente a esquinocandinas, que es un problema emergente, y Aspergillus fumigatus fueron otros de los microorganismos implicados. Para nosotros lo que fue importante fue lo que yo quise representar con esta diapositiva, que fueron los cuatro jinetes del apocalipsis, y para nosotros el problema fueron las enterobacterias productoras de beta-lactamasas, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, las pseudomonas con extrema resistencia y el Acinetobacter multiresistente. Varios informes reportan esto, siguen reportando los mismos gérmenes, pero también indican que los bacilos gram negativos no fermentadores no habituales, como Stenotrochomonas, Burkholderia y otros, tenían un impacto importante. Y nosotros hicimos nuestra propia experiencia con esto. Mi hospital es un hospital, nuestro hospital,
Es un hospital de alta complejidad, de derivación de múltiples patologías, ya sean oncológicas, reumatológicas. Es un hospital de 300 camas, que hasta el momento de la pandemia contaba con 14 camas de UTI, y luego se abrieron 14 camas más que iban a estar destinadas solamente a los pacientes COVID, pero que bueno, obviamente luego todo se desvirtuó y la terapia en el año 2021 fue casi completamente COVID con sus 28 camas. Esto trajo un problema porque esto necesita personal médico y de enfermería especializada, porque los pacientes COVID nos enseñaron muchísimas cosas en cuanto a su tratamiento y en cuanto a su cuidado respiratorio, y además de responder a la consulta, digamos, de dar respuesta a los pacientes de nuestra área geográfica. Como es un centro de derivación para pacientes que requieren diálisis, también tuvimos que responder a las derivaciones de nuestro conurbano para los pacientes que realmente requerían diálisis. Este es el grupo de trabajo que presentamos, incluso presentamos estos datos en el Congreso de SADI hace unos días, que a pesar del trabajo que implicó la pandemia, queríamos saber qué es lo que nos estaba pasando y saber si podíamos modificar algo en el transcurso de, y no luego de. Nosotros hicimos un estudio que dividió los pacientes, primeramente los pacientes que en el año 2020, entre junio y septiembre, que fue el pico, ingresaron, y luego entre marzo y junio del 2021. Esos fueron los dos picos y los pacientes que nosotros incluimos en el estudio. Los pacientes eran todos adultos, mayores de 16 años, porque mi hospital es un hospital de adultos, que deberían tener una prueba de PCR o un antígeno positivo para COVID. Tenía una edad promedio de 56 años, con un intervalo de 16 a 86. La paciente de 86 años fue la primer paciente que en el año 2020 falleció, con un SOFA promedio de 3,65 para el primer periodo y 5,45 en el segundo periodo, y un promedio del episodio del SOFA de 7. Estos 2 puntos de SOFA entre periodos nos hacía pensar que los pacientes que ingresaban en el año 2021 eran pacientes más graves, porque justamente el SOFA es un score que mide 6 variables, pero que miden básicamente la gravedad del paciente. Con respecto a los factores de riesgo, es mucho de lo que dijo Laura. Nosotros tuvimos pacientes en los 2 periodos con hipertensión y diabetes. En esto no hubo diferencias significativas, casi fueron el mismo porcentaje, pero sí la obesidad fue muy importante en el periodo 2021, y un 42% de los pacientes eran obesos. Obesos, uno piensa en un obeso mórbido cuando habla de obesidad, pero en realidad eran solamente pacientes que tenían un aumento del índice de la masa corporal. Con respecto a la presentación clínica y a factores de laboratorio que en los primeros reportes parecían que tenían que ver con el pronóstico y la mortalidad, como el dímero D y la ferritina, nosotros no encontramos diferencia en los pacientes que ingresaban con ferritina y dímero D altos al ingreso en la terapia intensiva, pero esto no se asociaba a un aumento de la letalidad, y es muy lógico porque estos marcadores son marcadores del proceso inflamatorio que sufren estos pacientes y además del grado de coagulopatía que conllevan. Con respecto a los síndromes, nosotros tuvimos un porcentaje que, comparado con la literatura, fue mucho mayor de presentación de shock en el año 2020, y fue similar
En el año 2020 fue de 40% y en el año 2021 fue del 43%. Sin embargo, tuvimos entre un 25 y un 35% de pacientes que se presentaban con fiebre y con sepsis. Nuestros dos focos más importantes fueron la bacteriemia primaria, en primer lugar para el año 2020, seguido de la VAP, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, y para el año 2021, la neumonía asociada a la ventilación mecánica ocupó el primer lugar y luego las bacteriemias primarias. Con respecto a los pacientes que llegaban en el año 2020, la verdad es que eran pacientes con insuficiencia respiratoria que requerían asistencia mecánica, ingresaban directamente al ventilador y que las imágenes realmente eran muy típicas. Uno veía las tomografías y decía, esto es COVID. Esos infiltrados subpleurales que uno veía. Sin embargo, cuando uno compara lo que fue el ingreso de los pacientes del 2021, y yo traje solamente algunas tomografías para no aburrirlos, veíamos que los pacientes venían más evolucionados. Ya sea con infecciones, que no sabíamos si eran secundarias o coinfecciones, porque este paciente tuvo una neumonía por un Staphylococcus aureus meticilino resistente, COVID positivo, ya llevaba a la internación sus días de evolución, por eso no pudimos saber si era coinfección o infección secundaria. Este paciente falleció y era un paciente muy joven, pero era obeso. Y esta paciente, por ejemplo, que había comenzado sus síntomas hacía 72 horas, ingresó directamente a la terapia intensiva con esta tomografía que obviamente, a pesar de los cultivos que se le pudieron hacer, fue todo negativo y los antibióticos que se habían instaurado en primera instancia fueron suspendidos con los cultivos. Bueno, ¿qué hicimos tan mal con los antibióticos? En realidad nosotros, que nos costó tan caro para tener la resistencia que tuvimos. En realidad nosotros seguimos los lineamientos, en el año 2020 seguimos los lineamientos provinciales y nacionales, que decían que todo paciente que ingresaba a la terapia intensiva requería de tratamiento antibiótico. Antibióticos de amplio espectro, y ya les voy a decir, para el año 2020 el 100% de los pacientes recibió antibiótico-terapia. 44% ampicilina sulbactam, 20% ceftriaxona. Esto era más macrólido, que se le indicaba acitromicina, y el 12% meropenem más colistin, que en realidad esto era secundario a la fiebre que hacían inmediatamente después de suspender los antibióticos, porque lógicamente habíamos dado antibióticos de amplio espectro a pacientes que no lo requerían. Para el año 2021 el 83% recibieron antibiótico-terapia, pero acá hay que hacer una salvedad, porque en realidad, si bien el antibiótico más usado también fue ampicilina sulbactam, estos pacientes eran pacientes que eran internados en clínica médica, recibían los antibióticos allí, y luego cuando ingresaban a la unidad de cuidados intensivos, los antibióticos eran suspendidos. Los pacientes que ingresaban directamente desde el mes de febrero del 2021 a la unidad de cuidados intensivos no recibían antibiótico-terapia. Bueno, esto es importante porque ¿qué nos pasó comparando el año 2020 con 2021 con los rescates? Definitivamente en el año 2020 tuvimos pseudomonas enterobacterias en la mayoría de los casos. Les diría que en el 70% de los casos eran enterobacterias y muy poco Acinetobacter y pseudomonas. Y esto se invierte claramente en el año 2021 y ahora se los voy a mostrar con mejor detalle en los gráficos, donde en el año 2020 el 72% eran enterobacterias, productoras de beta-lactamasas y de carbapenemasas en su totalidad, y el 28% eran bacilos gram negativos no fermentadores. Y esto ocurre inversamente, si se ve bien aquí, bacilos gram negativos no fermentadores en el 71%
y enterobacterias en el 29%. ¿Por qué ocurrió esto? Aún no podemos entenderlo ni saberlo, pero en el año 2021 tuvimos la resistencia y la bacteriología que habíamos tenido años atrás. ¿Qué pasó con los mecanismos de resistencia? Los mecanismos de resistencia les dije que eran productores de carbapenemasa, fíjense que 19% de beta-lactamasa de espectro extendido, 19% de KPC, 19% de OXA, y esto fue lo que más nos asombró porque nosotros no teníamos tanto metalo-beta-lactamasa, pero sí tuvimos un 16%. Esto marcó la diferencia del tratamiento antibiótico, sobre todo nos hizo rever el tratamiento antibiótico empírico, ¿no?, en los pacientes. Y en el año 2021, en realidad la resistencia estuvo dada no solamente por los mecanismos de resistencia adquiridos que tuvieron Pseudomonas y Acinetobacter, sino por la hiperproducción o de sus propios mecanismos naturales, la desregulación de los mecanismos o la desrepresión de sus mecanismos naturales, ya que hay que recordar que tanto Pseudomonas como Acinetobacter tienen mecanismos intrínsecos de resistencia múltiples y que le dan ese perfil tan particular. Y acá vemos bien los mecanismos de resistencia con los mismos gráficos que los anteriores, 53% de carbapenemasas en el año 2020, y no veo aquí el número, pero 70% de bacilos gram negativos con mecanismos de resistencia adquiridos. ¿Cuál fue la mortalidad durante el primer episodio, durante este episodio? Porque nosotros evaluamos el primer episodio. El primer episodio se dio con bacilos gram negativos multiresistentes a los 10 días en el periodo 2020, con una mortalidad del 44%, y apareció a los 14 días en el año 2021 con un 46% de mortalidad. La mortalidad global cruda total fue mucho mayor. Bueno, y entonces aparece el Malbrán, el alerta de enterobacterias productoras de doble carbapenemasa. Al día del corte del estudio, nosotros lo único que habíamos tenido era un mecanismo de blemas KPC, pero luego de este corte empezamos a tener el problema de las carbapenemasas, y es el problema que tenemos actualmente. Tenemos todas las combinaciones que se les ocurran. KPC más New Delhi, New Delhi más OXA, y KPC más imipenemasa, y KPC más BIM también. Con respecto a las micosis, también tuvimos un aumento clarísimo de las candidemias. 7 candidemias en el año 2020, 3 albicans, 3 paracilopsis y 1 glabrata, y 19 episodios durante el año 2021, 10 albicans, 6 parapsilosis, 2 lusitania y 1 glabrata. Esto nos llamó mucho la atención, creemos que en parte fue por la presión de selección antibiótica que hacíamos, pero también en parte fue porque este virus afecta a los enterocitos, produce diarrea, produce traslocación, y también en eso podríamos explicar en parte por qué tuvimos tantas bacteriemias y tantas candidemias. Los cocos gram positivos no fueron un problema en el primer periodo, y tampoco lo fueron en el segundo. En el segundo periodo tuvimos un poquito más de Staphylo, y por eso sacamos el porcentaje, y nuestro porcentaje de Staphylo aureus fue del 6%, lo que hizo que nosotros no incluyéramos a la vancomicina como tratamiento empírico inicial. De todas maneras, la colonización con enterobacterias productoras de carbapenemasa no nos ocurrió a nosotros solos. Creo que fue un evento que afectó al mundo en general, y esto se dio por varios motivos, pero eran pacientes especiales, el personal de salud estaba agotado, la protección
era muy conservada para el personal de salud, pero entre paciente y paciente era como decía Laura, los enfermeros no se cambiaban, ni los médicos tampoco, ni los auxiliares tampoco, no se cambiaban el EPP, usaban doble par de guantes, pero tampoco a veces usando un par de guantes se los cambiaban. Entonces lo que nos muestra este estudio creo que fue lo que nos pasó a todos, que de la colonización de un 7% aproximadamente en el año 2019 pasamos a un 50% de colonización por estas bacterias multiresistentes en el año 2020. Hay que tener presente que muchos de estos pacientes recibían ciclos de prono. Pronar es dar vuelta a un paciente, y dar vuelta a un paciente es un evento muy, muy complicado que requiere de muchos integrantes del sistema de salud, sobre todo porque eran pacientes obesos, y la verdad es que fue algo que también afectó la higiene de los pacientes. Los pacientes pronados son muy difíciles de higienizar. No es un justificativo, sino es lo que realmente nos pasó. Con respecto a los factores que favorecen la aparición de resistencia y los que disminuyen, entre los que favorecen están el mayor uso de agentes biocidas en el medio ambiente, la falta de otras enfermedades infecciosas. Tuvimos muchísima tuberculosis. Nosotros hicimos diagnóstico de tuberculosis en la terapia intensiva como nunca, y en la sala de clínica general como nunca. Hacinamiento y sobrecarga de los sistemas de salud, pero yo creo que este fue el factor más determinante, y obviamente el aumento del uso de antimicrobianos, que fue inadecuado y ahora lo sabemos y lo hicimos mal. Con respecto a los factores que disminuyen la resistencia, el mayor enfoque en la higiene de manos y en las medidas de protección, el distanciamiento social y la reducción de los viajes fue un evento que disminuyó mucho el uso de antibióticos y las infecciones, y otras infecciones, la introducción de nuevos marcadores que lo podemos discutir, y obviamente que la disminución del consumo de antibióticos en la comunidad, porque los pacientes, primero, la gente no iba al médico, no iba a los hospitales, y segundo, que el aislamiento, obviamente, y el distanciamiento permitió que las infecciones comunitarias fueran mucho menos frecuentes. ¿Qué antibióticos utilizamos? Los que podíamos, porque en realidad teníamos una heterogeneidad en la resistencia que, bueno, usamos en el primer periodo meropenem colistin, fofomicina, que nos afectó la falta de entrega y producción que tuvimos en algún momento, amikacina y tigecyclina. Esos fueron los antibióticos. Nosotros, seguramente Marisol después lo va a decir, pero usamos dosis de carga e infusión continua en todos los pacientes de la unidad y del servicio de emergencia. ¿Qué nos dejó la pandemia? Nos dejó un gran problema, pero nosotros en el hospital nos dejó un aparatito que se llama FilmArray, que nos permite hacer un diagnóstico en 1 hora del patógeno y su mecanismo de resistencia. Pero como verán, nos dejó la resistencia, porque este es justamente es un esputo, un aspirado traqueal, perdón, de un paciente que tenemos internado con un botulismo. Hizo una neumonía por pseudomonas, se trató y volvió a hacer fiebre y shock, se volvió a cultivar, su pulmón era otra vez su órgano de choque, digamos, su foco primario, y en el aspirado traqueal nosotros rescatamos no solamente la pseudomona en un recuento de 10 a la 7 o mayor de 10 a la 7, sino que rescatamos una Serratia, una Cinetobacter, un Proteus y una Klebsiella. Nosotros sabemos que alguno de ellos, probablemente la pseudomona y tal vez la Serratia, son los microorganismos que en este momento le estén causando la infección, que sean la causa de la neumonía asociada a la ventilación en este momento. El problema es que cuando vemos los mecanismos de resistencia que también detecta este aparato de biología molecular, vemos que tenemos CTXM, que es una beta-lactamasa de espectro extendido, KPC, que es una carbapenemasa de las más comunes que teníamos,
New Delhi, que es una metalobetalactamasa, y BIN, que es otra metalobetalactamasa. O sea, nos dejó una serie de bacterias con todos sus mecanismos de resistencia incluidos. Esto solamente lo traje para decir que este paciente hace 20 días, un mes que está en la unidad y ya tiene todos estos microorganismos, por lo tanto, estos microorganismos son los que estamos teniendo en este momento en la unidad. Con respecto a las variantes, esto es solamente a título informativo. Hay variantes ya de la cepa original, prácticamente no queda nada. Si no quedan todas sus mutantes, no nos va a alcanzar, creo que el abecedario griego, pero la variante de preocupación actual es la Delta, y definitivamente este virus llegó para quedarse. No hay otra forma de verlo. Vamos a tener que aprender a convivir con él, pero retomando los 3 pilares fundamentales para que la resistencia, para poder tratar a los pacientes que tienen infecciones multiresistentes. Es decir, buscar los esquemas antibióticos apropiados para los microorganismos multidrogoresistentes con tratamientos cortos. Ya está demostrado que los tratamientos largos versus los cortos no tienen diferencias significativas en la mortalidad, sea cual sea el foco, motivo por el cual los tratamientos en nuestra unidad son de 5 a 7 días. Debemos retomar con mucha intensidad los 2 programas que hemos descuidado. El programa Stewardship, que es el programa de uso adecuado de antimicrobianos, y retomar con énfasis el control de antibióticos, el control de infecciones. Y mientras estamos hablando, siguen apareciendo subvariantes, que vamos a ver cómo la cataloga la Organización Mundial de la Salud, pero esto es una subvariante de Delta I.4.2, todavía no tiene nombre en el abecedario griego, pero bueno, ya lo tendrá. Y esta cepa fue aislada en un 10% de las infecciones por SARS-CoV-2 en el Reino Unido, y parecería ser algo más contagiosa, y su contagiosidad rondaría en un 10 a un 15% de la variante Delta original. Veremos cómo transcurre esto en los próximos meses y en los próximos años, porque mientras el mundo no se vacune en su totalidad y solamente tengamos accesos a la vacunación en algunos países, esta desigualdad va a hacer que el virus siga mutando y nos siga trayendo los debidos problemas. Así que creo que este es el fin de mi presentación. Nuevamente, muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Ya dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Retomamos las preguntas cuando finalice Marisol con su presentación. Te pedimos que te quedes con nosotros. Sí, cómo no. Marisol, te escuchamos. Bueno, espero la presentación. Gran parte de lo que yo iba a dar como introducción, creo que ya Mónica lo presentó muy bien, y que tiene que ver no solo con nuestra unidad, sino con lo que pasó en relación a la pandemia COVID en los últimos tiempos. ¿Para la presentación? ¿La tenés cargada? Sí, sí. Perfecto. Como decíamos, escuchamos 2 panoramas de qué pasó en la pandemia, qué nos está pasando en general, además de la pandemia, con la resistencia a los antimicrobianos, y ahora nos preguntamos qué podemos nosotros como farmacéuticos hacer al respecto. En primer lugar, entender que no somos nosotros como individualmente los que podemos resolver ningún tipo de problema, sino que siempre necesitamos de la unión de las diferentes disciplinas, es decir, trabajar en comunidad con las otras disciplinas para obtener mejores resultados. A ver, no es tan fácil esta vez. No. Ayer sí funcionaba bien. Bueno, simplemente tener presente que el consumo de antimicrobianos ha venido creciendo de manera
podemos decir que muy importante en los últimos años, especialmente desde el inicio de este milenio. Los primeros 15 años aumentó el consumo de antimicrobianos global en un 65%, y gran parte de eso sabemos que son realmente innecesarios. De hecho, Reino Unido reporta que 1 de cada 5 antimicrobianos prescriptos son innecesarios y 1 de cada 3 en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasó con COVID? ¿Qué pasó después del COVID? Nos lo relató recién Mónica, por lo menos qué es lo que pasó en nuestra unidad, pero en el mundo y a otros países, ¿qué le sucedió? Bueno, hay una encuesta que se publicó recientemente, se encuesta a 63 países, en este caso la pregunta es ¿qué sucedió con el consumo o con la prescripción de antimicrobianos? Y 63% de estos países refirieron un aumento en el consumo de antimicrobianos a partir de la pandemia, y muy pocos no tuvieron incremento. ¿Qué sucede con la carrera o con la pelea entre la resistencia a antimicrobianos versus las nuevas alternativas terapéuticas disponibles? Claramente, como creo que ya se fue adelantando, esta carrera la vienen ganando los organismos multiresistentes, tanto los multiresistentes, los de extrema resistencia y los tan temidos panresistentes. Las alternativas terapéuticas de los que han aparecido en los últimos, diríamos, para atrás, en los últimos 20 años, o desde el 2000 para aquí, no son tantas. Y en realidad estamos utilizando, el 50% de los antimicrobianos que estamos utilizando actualmente datan de mediados del siglo pasado. ¿Qué sucede con la investigación en relación a nuevos antimicrobianos o nuevas estrategias terapéuticas? Está ralentizado absolutamente. En parte porque la investigación es verdaderamente compleja, implica procedimientos largos y costosos. Y la realidad es que los antimicrobianos que puedan ser descubiertos y luego aprobados por la autoridad sanitaria van a tener un uso muy restringido. Primero porque no los vamos a querer usar en gran magnitud porque no queremos que generen resistencia. Por otro lado, solamente se irán a aceptar aquellas novedades que traen un aporte, algún antimicrobiano que realmente traiga un aporte. Va a ser utilizado en pocos pacientes, en principio, en tratamientos restringidos, probablemente en tratamientos acortados. Si lo miramos desde la industria farmacéutica, esto no ofrece gran rentabilidad y eso hace que se ralentice aún más el desarrollo de nuevos antimicrobianos y la industria apueste a otras líneas de fármacos en vez de a los antimicrobianos. Llegando entonces a una situación en donde la resistencia ha crecido muchísimo y la carrera contra esto es la estrategia de generar nuevas alternativas terapéuticas viene al revés, ralentizada, es que nos preguntamos si estamos haciendo algo. Bueno, en el mundo algo se está haciendo, el mundo no está de brazos cruzados. Desde el 2013 ya la Organización Mundial de la Salud ha puesto el tema en alerta. Tenemos el pronóstico de lo que iba a pasar en 2050, cuántas muertes, pero ahora tras COVID sabemos que eso se adelantó y no esperamos al 2050, sino que esto puede ser apenas unos pocos años para adelante. Hay un plan de acción mundial que tiene 5 objetivos estratégicos salientes que se los voy a comentar. El primero es difundir la problemática, un poco lo que estamos haciendo hoy acá, lo que se va a hacer dentro de unas semanas cuando es la semana de la concientización en relación a la resistencia antimicrobiana, para mejorar el conocimiento de todos y que todos, no solo los farmacéuticos, sino todas las disciplinas e inclusive la población en general se comprometa con esta cuestión que es de extremo interés. Segundo es hacer vigilancia, hacer investigación para generar conocimiento y base científica y así poder tomar nuevas estrategias o definir nuevas estrategias para disminuir la resistencia a antimicrobianos. Reducir la incidencia, por supuesto, de infecciones es un cometido, es una meta, un objetivo estratégico también de este plan mundial y de todos en general. Y eso es afianzar, eso está relacionado al afianzamiento de los comités de prevención y control de infecciones, como lo dijeron recién las dos doctoras. Utilizar de forma óptima los medicamentos, es en lo que yo me voy a orientar ahora en lo que siga de la disertación, y especialmente me voy a enfocar en los cuidados críticos, simplemente porque es el lugar donde más se utilizan antimicrobianos dentro de lo que es el hospital y donde más organismos multiresistentes o que presentan algún tipo de resistencia aparecen. Y también preparar argumentos económicos para que la industria de algún modo, o que se fomente en la industria la inversión
no solo de nuevos medicamentos antimicrobianos, sino también medios de diagnósticos, vacunas u otras inversiones relacionadas a la resistencia a antimicrobianos. Hoy no estoy tan práctica con este aparatito. El término stewardship, todos los farmacéuticos, los infectólogos, todos lo conocemos, pero a veces genera algunas controversias acerca de cuál es la definición estricta. Una definición literal no tiene sentido de este término que no está en nuestra lengua nativa. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud propuso esta definición que me parece que es muy acertada, y es que lo que significa es que es la gestión cuidadosa y responsable de algo que se encomienda a nuestro cuidado. En este caso ponemos el foco en los antimicrobianos y hablamos de stewardship de antimicrobianos, pero puede también utilizarse para otros fármacos seguro. Si esto lo enmarcamos en un programa, entonces hablamos del programa de stewardship de antimicrobianos, y lo que en español nosotros hacemos una traducción que por supuesto no es literal, y lo llamamos programas de optimización de antimicrobianos, o PROA, que es como los voy a llamar a partir de ahora. Para aquellos que no tienen implementado un PROA, es interesante impulsar esta medida, y los farmacéuticos somos uno de los actores que pueden impulsar la implementación de PROAs en los hospitales, junto con los médicos infectólogos, los microbiólogos. Les dejo aquí tanto las guías ITSA, que son del año 2016, en donde se describe perfectamente cómo pautas o lineamientos generales para la implementación de PROAs, y también una publicación reciente del año 2020 de la Organización Mundial de la Salud, que está destinada a comentar o a emitir estos lineamientos de la implementación de PROAs, pero dirigidos a países como el nuestro, de medianos o bajos ingresos. Así que especialmente les recomiendo leer, y aparte está en nuestro idioma, así que es mucho más ágil inclusive. Bueno, ¿cuáles son las metas de los programas de optimización de antimicrobianos? Sin duda es prevenir y enlentecer la emergencia de resistencia, pero puse como destacado en rojo porque me parece que es lo que tengo que destacar justamente hoy, que es la optimización, optimizar la selección de los antimicrobianos, optimizar las dosis que vamos a elegir para tratar a nuestros pacientes con estos agentes, y la duración de tratamiento antimicrobiano. Un poco ya lo adelantaron, pero yo después voy a ahondar en este tema. Por supuesto que también queremos, a través de los tratamientos antimicrobianos, tenemos que pensar en instaurar aquellos que nos permitan reducir de algún modo las consecuencias o eventos adversos relacionados a ellos. Las infecciones severas por Clostridium difficile son eventos adversos en definitiva asociados al uso de antimicrobianos. Ahí. Y bueno, y también reducir la estadía, otros outcomes como la estadía, ahí está. Como la estadía hospitalaria, y también, por último, lo pongo siempre en el último lugar, los costos, porque creo que es preponderante en las metas que nombré anteriormente, son preponderantes las metas anteriores. Acá simplemente para ilustrar dos revisiones sistemáticas y metaanálisis que muestran cómo los programas de optimización de antimicrobianos pueden mejorar resultados, por ejemplo, aumentar la tasa de cura de infecciones, disminuir la falla en los tratamientos, disminuir las infecciones por Clostridium difficile, las tasas de eventos adversos, lo que tanto queremos, que es disminuir la resistencia a antimicrobianos, y también los costos y estancia hospitalaria. Lo pasé muy rápido, pero como les decía al inicio, no es una única disciplina o un único individuo que puede con esta problemática tan inmensa, sino que es un grupo que tiene que asociarse, siempre teniendo como objetivo de algún modo esas metas que nombré anteriormente. Los programas de optimización de antimicrobianos tienen que tener un líder, generalmente el líder es un médico infectólogo, el farmacéutico adquiere normalmente el rol de co-líder, y es fundamental la relación o que se interrelacionen para lograr mejorar resultados. Y por supuesto que la acción del microbiólogo es fundamental. El médico infectólogo todo el tiempo debe estar en comunicación, también el farmacéutico con el microbiólogo, sobre todo ahora en la emergencia esta inesperada, podemos decir, de tal variedad de mecanismos de resistencia. Ha sido fundamental la respuesta del microbiólogo ensayando nuevas combinaciones de antibióticos para dar respuesta para permitirnos enfrentar algunas situaciones que eran realmente muy complejas si no teníamos el aporte del microbiólogo. Esos tres son
fundamentales. Estas 3 disciplinas son fundamentales dentro de los programas de optimización, pero no son las únicas. Los enfermeros tienen un rol fundamental también en los programas. El epidemiólogo, si es que la institución está capacitada como para contratar uno, siempre es una recomendación. También los médicos prescriptores seguramente van a tener un rol y van a aportar a mejorar si se involucran en el programa de optimización. Esto, quienes estén en el equipo del PROA no pueden tampoco trabajar solos, a pesar de que son un grupo en sí mismo, tienen que trabajar en mancomunión con otros comités del hospital que también tienen en su constitución farmacéuticos, como son el Comité de Farmacia Terapéutica y el Comité de Control de Infecciones. Los elementos esenciales que se postulan para los PROAs, bueno, se describen muy bien primero en esa publicación de la OMS que les mostré antes y también en esta del CDC, y en realidad me quiero detener en esta porque aparte de definir elementos esenciales, por ejemplo, el gerenciamiento de las autoridades, que es importante que nos apoyen en todas las metas que se propone el PROA, después la designación de responsables, como dijimos el líder, el colíder, hace un apartado especial para la expertise farmacéutica. Y por eso quise destacar este lineamiento o este listado de elementos esenciales a diferencia de otros que también están. Además de esto son elementos esenciales las intervenciones que realizan los PROAs. El seguimiento claramente es importante para reevaluar cómo estamos trabajando y si es necesario cambiar conductas para mejorar. Los informes y la educación también son lineamientos esenciales de los programas. Y algo que también me interesó traer, si bien no está específicamente enfocado en cuidados críticos, pero en asociación el CDC con la Asociación Americana de Farmacéuticos de Hospital propone 5 tips que podemos tomar los farmacéuticos y que nos ayudan, digamos, a cuidar los antimicrobianos. ¿Cuáles son esos 5 caminos, esas 5 maneras? A ver, bueno, si llego. Bueno, una es verificar alergia a penicilinas. Ustedes habrán visto cuando revisan prescripciones, muchas veces los pacientes refieren ser alérgicos a penicilina. Bueno, se ha documentado, por ejemplo en Estados Unidos, que de 10 pacientes que refieren ser alérgicos a penicilina, solo 1 lo es realmente. ¿Qué significa que el paciente refiera ser alérgico a estos antibióticos? Significa que vamos a buscar alternativas terapéuticas que muchas veces son fármacos que tenemos guardados, restringidos para otras ocasiones y sin embargo los tenemos que utilizar simplemente por tener esta limitación de que el paciente refiere ser alérgico. Bueno, la recomendación del CDC en comunión con la asociación es verificar y confirmar realmente si esa alergia es tal y en todo caso actuar en consecuencia. Evitar también la duplicidad en la cobertura de anaerobios. No es tampoco común que por ahí veamos alguna prescripción en la que se indica piperacilina tazobactam con metronidazol. Bueno, cuando la vemos, ahí es momento de actuar y es una manera en que podemos nosotros intervenir como farmacéuticos para cuidar los antimicrobianos. Reevaluar la antibiótico-terapia. Después de la instauración de un tratamiento empírico, de acuerdo a la flora local, como comentó Mónica también anteriormente, según nuestra flora nosotros tenemos un tratamiento empírico que creemos que es el ideal hasta tener los resultados de microbiología. Cuando esos resultados llegan, debemos reevaluar, no nos podemos quedar. Quizá era acertado el tratamiento y se deja, si no lo era, se revisa y se adecúa a los nuevos resultados de bacterio. E inclusive a veces terminamos suspendiendo los antibióticos. Evitar el tratamiento de bacteriuria asintomática y también usar duración de tratamiento más corta, como también ya lo nombró Mónica. Las intervenciones que llevamos adelante en los PROAs, y estas no están referidas únicamente a los farmacéuticos, sino que todo el equipo lo puede llevar adelante, pero algunas son impulsadas especialmente por farmacéuticos. Sin duda, la intervención educativa es una buena medida, sin embargo, a pesar de ser una buena medida, sola no ha mostrado tener por lo menos una alta calidad de la evidencia que la avale. Siempre tenemos que ir por la intervención educativa asociada a otras intervenciones. Las otras intervenciones que sí tienen una buena fuerza de recomendación y un buen nivel de evidencia son las estrategias persuasivas y las estrategias restrictivas.
Cuando hablamos de las estrategias persuasivas, la que generalmente utilizamos es la auditoría, prospectiva y retroalimentación. Y cuando hablamos de las restrictivas, claramente es la exigencia de algún tipo de autorización por parte del equipo del PROA para dispensar o para prescribir alguna antimicrobiana. Bien. Bueno, sin dudas, cada institución debe redactar protocolos o guías de tratamiento de diferentes infecciones, por ejemplo nosotros de infecciones de partes blandas, de lo que sea, y estas van a guiar de algún modo estas intervenciones. A ver. Y si el chico me las pasa, claro. ¿Nos podrías pasar la...? Ahí está. ¿Pasó? Sí. Bien, continuamos. Haciendo un poquito un punto y destacando un poquito más lo que es la auditoría y retroalimentación, ¿qué es? Es simplemente la revisión que tradicionalmente los farmacéuticos clínicos hacemos cotidianamente de las prescripciones. Claro que acá estamos revisando una prescripción después de que el antibiótico ha sido indicado. Otra alternativa, y es lo que hacemos normalmente nosotros como equipo de PROA en cuidados intensivos, es intervenir en el momento que se define un tratamiento antimicrobiano, por lo menos aquellos que se definen durante el pase de sala. ¿Qué tenemos que tener presente cuando hacemos la revisión? Claramente el contexto del paciente, el diagnóstico, cuál es el sitio de infección. Es fundamental conocer no solo el sitio de infección, sino cuál es la llegada de los antimicrobianos que tenemos disponibles a ese sitio de acción. Si no sería inútil, de algún modo, indicar un antimicrobiano si no llega al sitio donde ocurre la infección. Después, características de las drogas, la epidemiología local, como decíamos recién, los resultados de microbiología para reevaluar terapias empíricas, las dosis y frecuencias, y en eso me voy a detener a futuro. Es súper importante no caer ni en dosis supraterapéuticas ni tampoco en sobredosificación, pero lo que más tememos es la dosis supraterapéutica, porque esta sin dudas está asociada a fallo terapéutico y aumento en la resistencia a antimicrobianos. No tenemos que tener miedo en este sentido, especialmente cuando se trata de pacientes críticos. Bien, también los farmacéuticos, por supuesto, vamos a aportar algo más en lo que tiene que ver con la preparación de esas soluciones que se van a infundir a nuestros pacientes. Y también podemos intervenir en la duración de los tratamientos. Las intervenciones restrictivas simplemente hay muy diversas, no las voy a relatar todas. Una de ellas es tener un formulario, nuestro formulario farmacoterapéutico acotado, quizá no hacemos selección antes de ingresar un nuevo antimicrobiano a nuestro formulario. Otra intervención restrictiva es la suspensión automática de algunos tratamientos antimicrobianos. Si bien esto es controversial porque puede traer errores, es común que usemos esta estrategia en las profilaxis quirúrgicas. Bien. Bueno, y ahora sí me voy a dedicar a los cuidados críticos, que en realidad es de lo que vine a hablar. Es importante que nuestros pacientes críticos, que son pacientes que están cursando una enfermedad severa, implementemos una terapia antimicrobiana óptima. Y acá me gusta destacar, es muy interesante esta propuesta de Uldemonis. ¿Qué significa una terapia antimicrobiana apropiada? Una terapia antimicrobiana apropiada es aquella en la que el agente antimicrobiano se elige de acuerdo a la susceptibilidad del microorganismo por ese agente. Mientras que una terapia adecuada es aquella que además de esto me asegura que ese fármaco llegue al sitio de infección, que es lo que comentábamos recién. Pero una terapia óptima es aquella que toma en cuenta tanto los parámetros farmacodinámicos como farmacocinéticos, y así podemos obtener mejores resultados para nuestro paciente. Tener presente también que los regímenes de dosificación que podemos encontrar recomendados por los fabricantes de los distintos antimicrobianos han sido propuestos basados en estudios que no están hechos en pacientes críticos, con lo cual no nos sirven en general como referencia, y vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener presentes para nuestros pacientes críticos. Primero, que nuestros pacientes que están cursando una enfermedad crítica, una enfermedad severa en general, tienen alteraciones farmacocinéticas que van a condicionar el modo en que vamos a usar los antimicrobianos. Inadecuada concentración de antimicrobianos en el sitio de infección, como decíamos recién, tanto pueden dar fallo terapéutico como toxicidad por los mismos. Qué dificultad, es terrible.
¿Nos querés, Sí, por si favor, no pasás, pasar? Yo te digo siguiente, es mucho más práctico, me parece. Gracias. La siguiente, dale. Bueno, un poco lo que decíamos recién, una proporción de estos antimicrobianos que se indican en cuidados críticos pueden ser innecesarios, como de alguna manera mostró Mónica anteriormente, o inapropiados, o que la dosis sea subóptima. La siguiente. Los pacientes críticos, a ver, bien, el anterior, pero no importa, los pacientes críticos, como decíamos, tienen alteraciones farmacocinéticas que son de sumo interés y que nos van a condicionar al uso de determinadas... Sí, sí. No es que no le estoy... Bueno, decíamos que los pacientes críticos tienen características farmacocinéticas singulares. En general, la farmacocinética de estos pacientes se caracteriza por un volumen de distribución aumentado, pero el clearance puede estar aumentado o disminuido. Esto va a condicionar, por ejemplo, la necesidad de utilizar dosis más elevadas que las habituales o las que utilizaríamos en pacientes que no son críticos, a excepción de que el paciente presente un clearance de creatinina bajo, y en ese caso sí ajustamos los antibióticos. A ver, bueno, ahora funciona. También tener presente las características de los antimicrobianos, si son lipofílicos, si son hidrofílicos, las características farmacocinéticas. A ver, bueno, no importa. Sigamos con la que me permite el cursor, digamos. La dosificación de antimicrobianos en UCI, lo que decíamos es optimizar. Gracias, Vivi. Ahora sí. Queremos optimizar las dosis de antimicrobianos. En los pacientes críticos, la recomendación es utilizar dosis elevadas de antimicrobianos. No nos podemos quedar cortos. Utilizar estrategias de administración en infusión continua, e inclusive utilizar la dosis de carga. Bien. El monitoreo farmacocinético, el monitoreo terapéutico de estas drogas antimicrobianas es también recomendado, especialmente para los aminoglucósidos, la vancomicina. Si los tenemos disponibles, tenemos que utilizarlos. Terapias combinadas también son útiles, si bien existe un riesgo-beneficio, hay que evaluar en qué momento se deben utilizar y cuándo no, pero es una estrategia. El descalado a partir de los resultados de microbiología también es válido. Bien. Sí. Bien, las características farmacocinéticas, todos recuerdan que los antimicrobianos que utilizamos pueden asociarse, digamos, a diferentes características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Algunos de ellos se clasifican como tiempos dependientes, otros concentración y tiempo dependientes, y otros que son los que correlacionan bien con el parámetro farmacocinético área bajo la curva sobre SIM, y otros como concentración dependientes. Seguimos, Vivi. Bueno, ahí me quiero detener. Sí. A partir de conocer o de entender que nuestros pacientes críticos tienen unas condiciones particulares, tenemos que entender que las primeras dosis que debemos administrar a nuestros pacientes deben ser dosis no modestas, sino elevadas. Esta recomendación de Bassetti, por ejemplo, habla de aumentar la dosificación, por ejemplo, de los betalactámicos al doble, utilizar el doble de dosificación que para pacientes que no son críticos. Yo sinceramente ya no veo muy bien. Otra consideración a tener presente es el modo de infusión. En general, en los pacientes críticos está bien documentado que mejora resultados de pacientes o mejora outcomes utilizar infusiones continuas o infusiones prolongadas de antimicrobianos. Los pacientes que presenten falla renal, inclusive, es común que el farmacéutico intervenga ajustando en los antimicrobianos a partir de la presencia o de la aparición de falla renal en el paciente. Sin embargo, las recomendaciones actuales hablan de iniciar las terapias plenas, con dosis plenas en las primeras 24, 48 horas y después recién ajustar al clearance actual del paciente. La siguiente, Vivi. Bueno, la siguiente. No, la siguiente. Bueno, ¿no viste que no funciona bien? Bueno, seguimos, si no así. Bueno, sí, es así.
Es difícil así, pero bueno. La propuesta de utilizar infusiones prolongadas o infusiones extendidas en nuestros pacientes está avalada por múltiples trabajos, metaanálisis y revisiones sistemáticas como estas que les propongo acá. Piperacilina tazobactam lo debemos utilizar en infusión continua, meropenem en infusión extendida o prolongada, e inclusive ahora también existe la propuesta de infusiones continuas de meropenem, a pesar de que la estabilidad es un factor que limita estas alternativas. La siguiente, Vivi. En general, los betalactámicos recomendados de esta manera. En la situación del paciente crítico, como decíamos, tenemos que poner el foco en la dosificación, en dosificaciones altas, el uso de infusiones extendidas o continuas. Observen, esta es una publicación reciente en donde la propuesta va quizá un poquito más allá e inclusive utilizan todos los betalactámicos, los proponen en infusión extendida o continua. Pero observen el Astronam, que muchas veces lo utilizamos en infusión intermitente o en infusión extendida, también lo propone para el uso en infusión continua a dosis máxima, ya no 2 gramos cada 8, sino 8 gramos al día, por ejemplo. El meropenem lo mismo, inclusive en infusiones continuas de 3 gramos cada 12. Ceftolozano tazobactam, que si bien ahora no está en el mercado, pero que es una alternativa muy útil y quizá pronto tengamos novedades acerca de ellos también, que inicialmente lo utilizábamos en infusiones intermitentes o apenas extendidas, también se puede utilizar en infusión continua y esta es una recomendación. Piperacilina tazobactam, por supuesto, cefepime y ceftazidima, siempre en dosis máximas. La siguiente, Vivi. En relación a la aparición o al avance de las resistencias antimicrobianos, escuchamos cómo se comentó que existen microorganismos que presentan varios mecanismos de resistencia, por ejemplo las doble carbapenemasas o las triple carbapenemasas tan temidas. Ante esta novedad, de algún modo negativa, hay que esgrimir algunas estrategias, por ejemplo, la asociación de algunos antimicrobianos, como por ejemplo la combinación de Astronam-Avibactam. En el mercado nosotros no lo tenemos disponible, a pesar que en otros lados del mundo sí. Entonces buscamos como una manera, digamos, más artesanal de llevarlo a cabo a través de la combinación de ceftazidima-avibactam con Astronam. Esta combinación, inicialmente, las recomendaciones originales eran las propias de los fabricantes, por ejemplo, administrar el Astronam en 1 hora o el Avibactam en 2 horas, como lo deben hacer, calculo que muchos. Sin embargo, las nuevas recomendaciones, pero off-label, por supuesto, hablan de utilizar dosis elevadas y en infusión continua o extendida, es decir, utilizar ceftazidima-avibactam ya no en 2 horas, sino en 3, 4 o 5 horas. El Astronam lo mismo, utilizar dosis elevadas en infusión extendida 3 o 4 horas. Cuando usamos la combinación, iniciamos con Avibactam o combinamos al mismo tiempo Astronam y Avibactam, que deben ser infundidos al unísono, desde distintas bolsas, por supuesto, o bien iniciar con Avibactam y después continuar con Astronam. Pero la estrategia superadora esta es utilizar la infusión continua de ambos antibióticos. Utilizar Astronam en infusión continua, 8 gramos día, y ceftazidima-avibactam en una dosis superior a la que tradicionalmente utilizamos, que es una dosis de carga de 2 gramos, la dosis tradicional en 2 horas, y después una dosis en infusión, una infusión continua de 5 gramos cada 12 horas. Estamos aumentando la dosis a la dosis que tradicionalmente hacíamos, de 7,5 gramos a 10 gramos al día. Estas son recomendaciones recientes, simplemente forzadas de algún modo por la aparición de estos nuevos mecanismos de resistencia, sino la combinación de mecanismos en los mismos microorganismos. La siguiente, Vivi. Sí. Bueno. Hay otras recomendaciones en relación al uso de antimicrobianos en pacientes críticos, por ejemplo, cómo utilizamos la vancomicina. No debemos ser tampoco cautelosos. Dosis de cargas de 35 miligramos kilo son las recomendadas. Nosotros en nuestra unidad incorporamos este nuevo régimen propuesto por Cristalini en 2016 y armamos un nomograma inclusive en relación a esto, en donde no solo se propone esa dosis de carga que se infunde en 4 horas, sino que luego
Se administran dosis de hasta 45 miligramos kilo, dependiendo del clearance de creatinina del paciente. La siguiente. Lo mismo sucede con el colistin. La siguiente. Pasemos porque hay que apurar. Perdí mucho tiempo con el puntero. El colistin sucede lo mismo. Necesitamos una dosis de carga de 300 miligramos para inicio, que se pase en 1 hora, y a las 12 horas seguimos con la infusión intermitente de colistin en dosis elevada. La siguiente, Vivi. Vamos al colistin. La necesidad de la dosis de carga y la dosificación en infusión intermitente en el caso del colistin. La siguiente. Y la dosificación tampoco nos podemos quedar cortos. Es habitual que utilicemos 150 miligramos cada 12, o en general era habitual que utilicemos 150 miligramos cada 12 como dosis máxima. Sin embargo, nuevas recomendaciones nos proponen que no nos podemos quedar con esas dosis y que tenemos que avanzar un poco más. Este consenso publicado en el año 2019 nos da alternativas o nos ofrece algunas alternativas de dosificación superadoras. La siguiente. Nosotros internalizamos este consenso y lo transformamos en una tabla en donde utilizamos como dosis máxima para pacientes con clearance de creatinina mayor a 80, dosis de 175 miligramos cada 12. La siguiente. El monitoreo farmacocinético, por supuesto que tiene una fuerte recomendación, especialmente cuando se trata de aminoglucósidos, una recomendación algo más débil, pero recomendación en definitiva cuando se trata de vancomicina, y nosotros como farmacéuticos debemos forzar o, por lo menos, sí, de alguna manera forzar la determinación, si es que lo tenemos disponible en nuestra institución. La siguiente. La prescripción electrónica asistida o incorporar de algún modo algún sistema electrónico que ayude al momento de la decisión de implementar una farmacoterapia o una antibioticoterapia, es lo mismo. La siguiente. Nosotros lo que hicimos fue incorporar nuestras herramientas, por ejemplo, la dosificación que proponemos para cuidados intensivos de vancomicina, la dosificación que proponemos para todos los betalactámicos. La siguiente. Se encuentra incorporada en nuestro sistema de prescripción electrónica y a su vez la indicación de los antimicrobianos se encuentra también protocolizada para que no existan errores, por ejemplo, de dilución o dosificación en relación a la función renal actual del paciente. La siguiente. Bueno, por supuesto que los PROAS recomiendan el seguimiento y esto hay que abogar por el mismo, hacer el seguimiento. La siguiente, vamos a terminarlo. La necesidad de contar con indicadores, por ejemplo, indicadores de mortalidad, dosis diaria definida, es algo que los farmacéuticos podemos llevar adelante, días de terapia, número de prescripciones de antibioticoterapias por día, el cumplimiento, la compliance de las guías que hayamos propuesto en nuestra institución, la incidencia de Clostridium difficile, la prevalencia de infecciones por multiresistentes o inclusive los costos en antimicrobianos son necesarios para reevaluar nuestras estrategias y definir nuevas en caso de ser necesarias. La siguiente. Les recomiendo leer este artículo de Bassetti y Garau que habla del rol del farmacéutico dentro de los programas de optimización de antimicrobianos. La siguiente, y ya terminamos. Bueno, un poco accidentado, pero podemos contestar la pregunta de qué podemos hacer los farmacéuticos frente a la resistencia a antimicrobianos. Sin duda, involucrarnos en los programas de optimización, colaborar con los infectólogos y microbiólogos y trabajar en conjunto en pos de mejorar resultados de pacientes. Optimizar las dosis, vías y formas de administración, y cuando nos enfocamos en pacientes críticos, recordar que utilizamos dosis mayores justificadas por las características farmacocinéticas y condiciones propias de la enfermedad crítica. Las vías de administración, la vía de administración intravenosa, si es posible, y especialmente para betalactámicos, infusiones extendidas o infusiones continuas. No temamos a esto. Claramente necesitamos algunos dispositivos para que se puedan administrar en infusión continua múltiples drogas. También vamos a intervenir los farmacéuticos en relación a la compatibilidad de estas infusiones, detectar interacciones, eventos adversos, revisar datos de microbiología para reevaluar tratamientos empíricos, y revisar la duración de tratamiento es parte también de lo que nosotros podemos aportar y colaborar a disminuir o enfrentar la resistencia a antimicrobianos. La siguiente. Y con esto ya termino y disculpen por lo accidentado que fue, lo lamento muchísimo, pero bueno, lo que más me interesa destacar es que esto no lo podemos hacer los farmacéuticos solos, y si bien acá
de alguna manera queríamos focalizarnos en lo que el farmacéutico puede hacer. Esto no se puede hacer solo, sino que simplemente en un equipo interdisciplinario, y participar en estos equipos implica numerosas renuncias, y la primera renuncia es a considerar que el saber de la propia disciplina es suficiente para dar cuenta del problema, es decir, reconocer nuestra propia incompletitud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. No hay duda que ningún problema técnico puede superar el conocimiento, y todos los ejemplos, las recomendaciones y todas las ideas que nos podemos llevar de esta presentación. Así que los problemas técnicos pasan a último plano. Bien, estuve siguiendo a las personas, a los asistentes del Congreso en forma virtual. No tenemos por ahora ninguna pregunta. Si hay alguna pregunta en la sala, más allá de que es un poco tarde, podemos hacer lugar a dos. Hola, buenas noches. Primero quiero felicitar a la asociación por organizar esta mesa, y también a todos los disertantes porque fueron excelentes las exposiciones. Quiero preguntarle a todos los expositores con respecto a las altas dosis de beta-lactámico en pacientes con insuficiencia renal que ya ingresan a la terapia con esa insuficiencia, y los que no ingresan cuando empiezan con dosis de carga y alta dosis de infusión continua, y el paciente empieza con esta falla, cómo lo tratan, qué es lo que deciden. Eso por un lado, y por el otro lado, la experiencia de ustedes en cuanto al tratamiento de las cándidas. Vi ahí que en las exposiciones que tuvieron también, nosotros también tuvimos casos de candidiasis. ¿Qué es lo que deciden? Las guías, justamente hablando de los costos, que son los antimicóticos, empezar con el tratamiento ideal, o evaluar, por supuesto, esperar la sensibilidad de cada uno de las salas, porque por supuesto son distintas. Bien, creo que le voy a dar después el paso a Mónica, pero con respecto a lo que decís, el tratamiento de cándidas, nosotros todavía, a pesar de lo que dicen las guías, en algunos casos después Mónica me va a refutar o no, pero tenemos cándidas sensibles a fluconazol, y de inicio, si el paciente no utilizó antes fluconazol y no estamos en una situación extrema, Mónica, por favor, si tenés el micrófono abierto, decilo, utilizamos fluconazol todavía como tratamiento inicial, y después, con los datos de microbiología o la evolución propia del paciente, lo rotamos a nidula fungina. En pacientes que ya utilizaron, iniciamos directamente con equinocandinas. Pero, Mónica, corregime, por favor. Sí. No, es cierto, nosotros en pacientes que están estables y presentan registros febriles y tenemos un score de seguimiento para cándida, tienen altas probabilidades de tener una cándida, nosotros iniciamos en determinadas situaciones muy puntuales fluconazol. En los pacientes que están inestables o que ya han recibido fluconazol previamente, comenzamos con equinocandinas. La que tenemos disponible ahora es la nidula fungina, y esto es porque hemos rescatado alguna que otra parapsilosis resistente a fluconazol, a pesar de que justamente no es esa cándida la que tiene indicación de equinocandinas, pero porque tiene la SIN más alta para equinocandinas. Pero de todas maneras, utilizando ya sea caspofungina o anidulofungina en cándida parapsilosis, no hemos tenido problemas. Así que esa es nuestra terapéutica habitual. Nosotros trabajamos mucho en conjunto con Marisol, y lo que dijo Marisol me parece que hay que resaltarlo.
que es el hecho de estar trabajando en terreno permanentemente. Yo sé que es un esfuerzo porque depende del recurso humano, pero tener un infectólogo y tener un farmacéutico y los microbiólogos que tenemos un grupo que nos van mandando los informes durante el pase de sala, realmente hace que el trabajo sea óptimo, a pesar de que la resistencia es insuperable. Trabajamos muy bien en ese aspecto. Con respecto al tema de los beta-lactámicos, los pacientes que entran a la terapia intensiva, la verdad que ya están con una falla multiorgánica y son sometidos a hemodiálisis. Por lo tanto, la dosis va a estar ajustada a su hemodiálisis. En mi hospital particularmente no tenemos casos de candidiasis o candidíasis invasivas, y en el caso de utilizar, bueno, siempre lo más económico que tenemos es amfotericina no liposomal, sino la dioxicolato, y bueno, la ajustamos también a su función renal. Sí, en realidad los beta-lactámicos, lo que decíamos anteriormente durante la clase es durante la presentación, iniciar 24-48 horas con dosis plena y después ajustar. Cuando se trata de los beta-lactámicos no estamos tomando un riesgo extremo porque son fármacos muy nobles, a diferencia de otros quizá que están más asociados a toxicidad con una ventana terapéutica más acotada. En el caso de los beta-lactámicos utilizamos con cierta confianza esta estrategia porque nos va a traer mejores resultados y evitamos la falla terapéutica y la aparición o la emergencia de resistencia. Y otra cosita que yo quería resaltar, que en los pacientes con fallo renal, ya sea con fallo renal previo o que existe durante cursando la sepsis o el shock séptico, la dosis de carga no se modifica, se da dosis plena de carga, siempre. Sí, las dosis de carga, que si bien no las comentamos, si se trata, por ejemplo, de meropenem, son 2 gramos de meropenem, e inmediatamente después se inicia la infusión extendida de meropenem, 2 gramos en 3 o 4 horas, cada 8 horas. Esa es la dosis máxima que estamos utilizando. En el caso de piperacilina tazobactam, 4,5 gramos, dosis de carga, infusión continua, 13,5 gramos día, y así. Muchas gracias. Bueno, les pido disculpas, pero debemos entregar la sala. Te invito a que converses con los disertantes una vez que cerremos esto. Mil disculpas, realmente es un tema súper importante. Tenemos 3 excelentes profesionales que nos ilustran al respecto, pero tenemos que entregar el salón. Los asistentes que nos siguen en forma virtual pueden seguir haciendo preguntas en el campus, y al resto los invito a encontrarse con los disertantes. Les damos un aplauso. Muchas gracias, Mónica, por tu participación desde la Ciudad de La Plata. Nada, gracias a ustedes.